Ahora, esa idea les pareció fascinante a Adán y Eva, y ellos cayeron. Infelizmente el tiro les salió por la culata. Se equivocaron, erraron el blanco, no alcanzaron lo que querían. Por eso una de las palabras griegas para definir el pecado es amartía, que significa errar el blanco. Adán y Eva hicieron lo que quisieron porque querían ser como Dios. Sin embargo, no llegaron a ser Dios. Al contrario, se volvieron solitarios, infelices, se metieron en problemas, erraron el blanco, cometieron pecado. Dejaron de andar con Dios y empezaron a andar en sus propios caminos. Ahora, ¿qué es lo que llevó a Adán y Eva a esto? El amor a la posición o al estatus, querer ser igual a Dios. El deseo de tener más de lo que se les había permitido tener. Dios les había dado todo el jardín, pero les dijo no toquen solamente del fruto de este árbol. Ellos quisieron todo. Pues ese deseo del estatus y de tener más de lo que querían o que podían tener llevó a nuestros primeros padres a la ruina. El compañerismo diario con el Padre en ese momento fue interrumpido. Entonces ellos se escondieron de Dios entre los árboles. Imagínate, como si alguien pudiera esconderse de Dios. Pero ahora date cuenta una cosa, Adán y Eva no fueron atraídos por la riqueza. ¿Qué riqueza había en el árbol? El fruto no era un fruto de oro o de diamante. No eran millones de dólares que colgaban del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que prueba que no son solo apenas las riquezas que pueden separarnos de Cristo. Es el amor al dinero, sea poco o sea mucho. Es el apasionado deseo de alcanzar bienes materiales. Ese deseo puede convertirse en una terrible maldición que puede alejar el alma de la salvación. Satanás sabe esto y por eso usa el amor por las cosas materiales para hacer que el cristiano coloque a Jesús en segundo plano. No que lo saque de su vida, sino que lo coloque en segundo plano. Solo que nuestra única protección de este problema es conservar la mirada en Cristo, propositadamente, no de casualidad, no si estoy con ganas, si tengo tiempo, no simplemente porque Él me va a bendecir y las cosas me van a ir bien si coloco a Jesús en primer lugar. La única cura para la mundanalidad, cualquiera sea su forma, es una continua devoción a Cristo. Hebreos capítulo 11, versículo 26 dice que Moisés fue victorioso porque consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Quiere decir, Moisés colocó a Jesús en primer lugar, no por casualidad, sino propositadamente. Se determinó en su corazón, decidió, tomó la decisión consciente de que esto sería así. Dios estaría en primer lugar, lo demás estaría en segundo plano. Cristo pues debe ser nuestra prioridad máxima. Necesitamos volver a caminar con Dios de propósito, a obligarnos, si posible, a caminar con Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere andar sola, no quiere andar con Dios. Pero así lo hicieron los grandes hombres de la Biblia. Enoc se fue al cielo porque anduvo con Dios, caminó con Dios. Noé fue un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos porque anduvo con Dios. A Abraham Dios le dice, anda conmigo y sé perfecto. David fue el hombre conforme al corazón de Dios porque se determinó a andar con Dios en la tierra de los vivientes. Caminar con Dios, con Jesús, seguirlo diariamente, por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros, no por alguna ventaja inmediata que podamos obtener de Él. Nuestra vida debe esconderse en Cristo y sus planes deben ser nuestros planes. Cuando nos entreguemos a Él, Él quebrantará el dominio
del mundo sobre nuestras almas. Nuestra atención pues debe fijarse en Cristo en vez de fijarse en las cosas materiales. Solo eso llenará el vacío de la vida, le dará un sentido a la existencia. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio y aquí veremos qué significa esconderse en Cristo, mirar las cosas de arriba, andar con Cristo, entregarse a Él, fijar la atención en Él. Tú te das cuenta que todas estas expresiones nosotros las usamos frecuentemente. El otro día, sin embargo, alguien me dijo, pastor, ya intenté todo eso, pero no funciona, no da resultado. El problema es que nos quedamos generalmente solo en la teoría. Hablamos bonito, vamos a la iglesia, cerramos los ojos, cantamos, gloria a Dios, aleluya, y pensamos que eso es andar con Dios. O que ir una vez por semana a la iglesia, eso es caminar con Dios, entregarse a Él, colocar la mirada en Él. Nos quedamos solo en la teoría, no entramos en el terreno de la práctica. El andar con Dios, el caminar con Dios, el colocar a Dios en el primer lugar en nuestra vida es algo práctico y muchas veces doloroso. Digo, ¿por qué doloroso? Porque a la naturaleza pecaminosa que cargamos todavía hasta el día de la venida de Cristo, no le gusta el compañerismo con Dios, no le gusta andar con Dios, le gusta hacer lo que pues ella quiere, vivir como ella quiere, mirar las cosas de esta tierra, no las de arriba. Entonces, si vamos a andar con Dios, si vamos a caminar con Él, vamos a entregarnos a Él, vamos a permanecer en Él, tenemos que hacerlo propositadamente, determinar que así va a ser, aunque a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza no le guste. Y ese andar se limita a 3 cosas. Tú estás andando con Cristo, tú estás colocando a Cristo en el primer lugar, tú estás confiando en la roca, tú estás caminando con Él si haces 3 cosas. Primero, si estudias la Biblia todos los días. Segundo, si oras todos los días. Y tercero, si sales a buscar a una persona para Cristo. Vamos a hablar de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia tiene que ser una cosa que tú te determines a hacerlo. No importa si es en la mañana, no importa si es en la noche, no importa si es a mediodía, si es en la tarde, no importa, pero tienes que determinarte a tener un tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Porque esto es como en la vida física, si no comes, mueres. Y en la vida espiritual, si no te alimentas de la palabra de Dios, pues vas a ser un hombre carnal, no vas a ser un hombre espiritual. Y como hombre carnal solo vas a mirar las cosas de esta vida. Ahora, el estudiar la palabra de Dios es como el comer, no puedes, hay una diferencia entre comer y tragar. La gallina, por ejemplo, traga, ¿por qué? Porque tiene buche, después, pues digiere, tiene lo que se llama la molleja. El ser humano tiene que comer, tiene que masticar. Dicen los médicos que hay que masticar 34 veces, en fin, yo no soy médico. ¿Pero para qué? Para que el bolo alimenticio se mezcle con la saliva y entonces pues la digestión sea mucho más fácil. En la medida que masticas bien, que comes, que sientes el sabor de la comida, pues vas a tener una vida saludable. El estudio de la palabra de Dios es igual. Tú no puedes sentarte a leer un versículo y salir corriendo, ¿no? Lee un versículo que sea, pero medita en el versículo. Piensa qué es lo que ese versículo te está diciendo a ti. ¿Qué es lo que Dios está hablándote a ti en las circunstancias presentes? Porque la circunstancia presente que yo vivo en este momento puede no ser la tuya. Por ejemplo, si tú estás en este momento con un hijo en el hospital, entre la vida y la muerte, y tú agarras la Biblia y lees un versículo, ese versículo te va a decir a ti otra cosa diferente de a mí. ¿Por qué? Porque yo en este momento no tengo, por la gracia de Dios, un hijo en el hospital. Si acabas de perder a la esposa, te va a decir ese versículo un mensaje que a mí no me lo va a decir porque yo estoy con la esposa viva. Quiere decir, cada uno tiene que leer el texto bíblico y
tratar de entender qué es lo que Dios me está queriendo decir aquí. Tampoco vale la pena que agarres la Biblia. Voy a terminar este año de leer la Biblia 2 veces. Ahí llega la noche, lees, pero no entiendes nada. Eso en la vida física le diríamos que es tragar. Comes, pero no masticas. Tienes que leer un trecho de la Biblia y meditar. Por ejemplo, tomas la lección de la escuela sabática. Lees la pregunta, lees la respuesta, piensas, sacas tus conclusiones. Si no has entendido bien, pues escuchas el comentario. Y el comentario te ayuda a entender algunas cosas que no has entendido. Ahora tampoco puedes tú cerrar la Biblia, escuchar solo el comentario y pensar que con eso ya has pasado tiempo con Dios. Claro que el comentario te ayuda, pero es mucho mejor que tú mismo mastiques la palabra de Dios. En el siguiente punto de la lección vamos a hablar de la oración. Este es otro de los instrumentos de comunión con Dios. La oración no es repetir frases que has aprendido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. La oración, dice el Espíritu de Profecía, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿De qué hablan los amigos cuando se encuentran? Hablan de todo. Entonces, haz eso con Dios. Conversa con Él. Siéntate, arrodíllate o acostado en la cama, medianoche te despiertas, abre tu corazón y habla con Dios. Cuéntale lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo, los pensamientos que te perturban, tus temores, tus dudas, tus aflicciones. Habla con Dios. La oración no es para que le informes a Dios de lo que te está pasando, porque Dios ya sabe, Dios es Dios. Dice el propio Señor Jesucristo, vuestro Padre ya lo sabe antes que se lo pidáis. Entonces, ¿para qué tengo que contarle todo si Él ya sabe? No es para informarle, es para que tú pases tiempo con Él, porque a través de la Biblia Dios te habla. A través de la oración tú le hablas a Dios, tú le respondes a Dios, tú te sientes acompañado, tú sientes que estás con Él, tú no te sientes solo. Saca toda la basura de tu corazón, las amarguras, los rencores, los motivos. Si hay una persona que te hirió, cuéntale a Dios con detalle qué es lo que esa persona te hizo. ¿Para qué? Para que a medida que tú vas hablando a Dios, el rencor, el resentimiento va saliendo de tu corazón. Cuéntale a Dios tus flaquezas, tus debilidades. En detalle, pídele fortaleza, pídele poder. Conversa con Dios. Conversa. Cuéntale en la noche, por ejemplo, todo lo que has hecho durante el día, con detalles. Te vas a pasar 1, 2, 3 horas conversando en tu mente con Dios. Y conversando ahí mentalmente con Dios, de repente te vas a dormir y ni te das cuenta. ¿Por qué? Te has dormido en los brazos del Señor Jesús. Estás caminando con Dios. Sin el estudio diario de la Biblia, sin la oración constante, no hay caminata con Dios. Y hay un tercer elemento que nuestra lección no presenta, pero que es indispensable en la comunión con Dios. Porque, ¿sabes? El Espíritu de Profecía a la oración y el estudio de la Biblia, solamente eso, el Espíritu de Profecía le llama devoción abstracta, devoción hueca, devoción que no tiene mucho sentido. Hay muchas personas que de alguna manera oran y estudian la Biblia y oran. Hay otras personas que oran más y estudian más la Biblia. Estudian más y oran más, y eso finalmente los va a llevar a incrementar un elemento más en su devoción personal, el ayuno. Entonces hay personas que oran, estudian la Biblia, ayunan. Después le aumentan la vigilia. Oran, ayunan, estudian la Biblia, hacen vigilia. Y si van por ese camino, sin incrementar, sin añadir el tercer elemento de comunión con Dios, van a caer en el terreno del fanatismo. No estoy diciendo que orar, estudiar la Biblia, ayunar, hacer vigilia sea malo, pero para que esas cosas sean una devoción sólida y no sean una devoción hueca, abstracta, necesitas acrecentar el tercer elemento de la comunión con Cristo, que es la testificación. Ahora, entiende bien, testificación no es andar por la vida portándote bien para que las personas vean tu vida y se sientan inspiradas. Claro que tienes que hacer eso también, pero testificación es escoger una persona
un vecino, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo, y comenzar a acercarte, a aproximarte de esa persona con cariño, con amor, con amistad sinceros, mostrarle que te interesas por él y lentamente ir trayéndolo a los brazos de Jesús. Cuando tú haces esas tres cosas, oras todos los días, aunque no tengas ganas de orar, estudias la Biblia, aunque no tengas ganas de estudiarla, y buscas a una persona para traerla a Jesús, aunque no tengas ganas de hacerlo, ahí tú estás colocando la mira en Jesús. Eso es permanecer en Cristo. Eso es caminar con Dios. Claro, los discípulos en los tiempos de Jesucristo caminaban con Jesús corporalmente. Escuchaban su voz audiblemente, lo veían, lo podían tocar. Recuérdate que Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesús. Por eso ellos tuvieron un privilegio que poca gente tuvo. Pero los hombres en el Antiguo Testamento caminaron con Dios. Ya dije, Abraham, Noé, David, Enoc. Pero no lo tocaron con sus manos, ni lo vieron con sus ojos. Pero caminaron con Dios por la fe. Conversaban con Él. Y nosotros también podemos caminar con Dios por la fe, pero a través de los tres instrumentos que nos dejó: el estudio diario de la palabra, la oración y Dios y tú salen juntos a buscar una persona para traerla a Jesús. Están caminando en una experiencia diaria de compañerismo. Y el resultado de eso es que te vas a ir volviendo lentamente a medida que el tiempo pasa. Pues el carácter de Jesucristo se refleja en tu vida y tú te empiezas a volver un hombre espiritual. Y entonces, aunque vivas en este mundo materialista, ya las cosas materiales no son el centro de tu atención. Ya no te fascinan como te fascinaban antes, porque ahora tienes otros valores espirituales. ¿Por qué? Porque has aprendido a caminar con Jesús y su carácter se está reflejando en tu vida. Vamos a la última parte de la lección. Vamos a juntar dos ítems de la lección en esta parte. Primero, el Espíritu Santo que te llevará a la sabiduría. Cuando digo que a través del estudio de la Biblia, de la oración y de la testificación estás andando con Dios, en realidad estás andando ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Jesucristo, antes de irse, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo. Él nos guiará, entonces oirás palabras de ti que dirán: este es el camino, andad en él. Él nos enseñará, Él nos llevará al arrepentimiento, Él nos mostrará lo que es malo, lo que es bueno, el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo actúe en tu vida, para que el Espíritu Santo te hable, tienes que estudiar la Biblia todos los días, orar todos los días y testificar, buscar una persona para Cristo. Cuando haces esas tres cosas, pues estás andando con el Espíritu y el Espíritu te habla.
Y finalmente el Espíritu te va a llenar de poder para enfrentar la vida, las circunstancias difíciles de la vida, poder para testificar, para predicar el Evangelio, y finalmente, antes de la venida de Cristo, poder hasta para hacer milagros, porque en un momento determinado de la historia de la iglesia, el Espíritu dio a su iglesia poder para hacer milagros. Cuando la iglesia estaba naciendo, y cuando la iglesia ya está llegando al fin de su misión en esta tierra, Dios también le dará poder para hacer milagros, los mismos milagros o mayores milagros que en los tiempos primitivos. Pero para eso tenemos que aprender a caminar con Dios, estudiar la Biblia, orar y buscar una persona para Cristo. Porque el Espíritu no trabaja así con emociones. No es porque lloras que estás lleno del Espíritu Santo. No es porque caes en la tierra y comienzas a hablar palabras extrañas que tienes el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un asunto de vida práctica. Oración, Biblia y buscar una persona para Cristo. Ahora, una de las cosas bellísimas que el Espíritu Santo hace en la vida es darte sabiduría.